Muchas gracias por su presencia. Hemos notado un gran interés en el desarrollo de la cultura para el emprendimiento y la empresarialidad en nuestro establecimiento educativo, y la idea es lograr que todos nuestros docentes se involucren en el proceso de fortalecimiento del currículo. Los invito para que sigamos adelante y pasemos del diálogo a la práctica. Continuemos construyendo y desarrollando ese plan de acción que ya iniciamos. Ya tenemos claro cómo vamos a integrar las actitudes emprendedoras en el PEI y en los planes de área que son el punto de referencia para el desarrollo del currículo. Ahora empecemos a planear la forma cómo vamos a fortalecer los espacios de formación. Compañeros, como pudimos ver en el ejercicio por áreas, el trabajo que hacemos en nuestro establecimiento educativo de alguna manera tiene orientación hacia el desarrollo de una cultura para el emprendimiento, pues de manera implícita, varios de los profesores desarrollamos la creatividad, el manejo de recursos tecnológicos, entre otras actitudes emprendedoras, pero no lo tenemos planeado ni trabajamos con estrategias y actividades que tengan estas actitudes como propósito explícito. Ahora que hemos definido claramente que estas actitudes hacen parte de las competencias que desarrollamos en nuestro currículo, debemos fortalecer el cómo vamos a desarrollar dichas competencias. Así es, Rolando. Por esta razón, en la jornada de hoy, vamos a trabajar sobre las estrategias para fortalecer la planeación y desarrollo de los diversos espacios de formación, como el plan de aula, los proyectos pedagógicos y las actividades institucionales. Con el propósito de profundizar en las reflexiones del equipo líder del establecimiento educativo Colombia Emprende, lo invito a descargar y leer este documento. En él encontrará información fundamental para entender la transversalidad de las actitudes emprendedoras. Como ustedes pueden ver en la guía 39, lo ideal es que desarrollemos las actitudes emprendedoras de manera transversal en todos los espacios de formación. Pero podemos iniciar nuestra propuesta institucional con uno de esos espacios. Empecemos con el plan de aula. Para ello, pensemos, ¿qué estamos realizando o podemos realizar en el desarrollo de las clases en las diversas asignaturas para el fomento y desarrollo de las actitudes emprendedoras? Les propongo que realicemos la siguiente actividad y pensemos en lo que podemos hacer de aquí en adelante para resignificar y mejorar la propuesta curricular desde el plan de aula. Muy bien, usted ha identificado algunos ejemplos de actividades y estrategias que se pueden ejecutar desde el plan de aula para fomentar el desarrollo de actitudes emprendedoras. Bueno, después de esta actividad, vemos que uno de los principales espacios de formación desde donde podemos desarrollar las actitudes emprendedoras es en el plan de clase o de aula, aquel que desarrollamos con nuestros estudiantes en el día a día. En ese espacio, el reto se enmarca en enriquecer lo que venimos haciendo con actividades y estrategias adecuadas que fortalezcan el desarrollo de las actitudes emprendedoras propuestas en los planes de área. Les propongo que escuchemos dos experiencias en las que los maestros consideran que se desarrollan actitudes para el emprendimiento y posteriormente analizaremos cómo se pueden enriquecer dichas experiencias. En el preescolar se propone en el plan de estudio un trabajo en torno al fortalecimiento de la dimensión cognitiva, especialmente en la observación del entorno. Para eso me he propuesto durante este periodo trabajar en el reconocimiento de los recursos que tenemos en nuestro medio. De acuerdo con esto, organicé una salida a los alrededores del establecimiento y en una de esas actividades los niños pudieron observar la variedad de flores, entre ellas la flor regional, la heliconia. Recuerdo que un niño lo relacionó de inmediato con lo que la abuelita hacía, encontrando una importante utilización de este recurso en la solución de una necesidad, que en este caso es decorar la casa. Esto permitió el inicio de un proyecto en el que se vincularon las familias de los niños, aprendiendo a cortar y arreglar esta flor para hacer arreglos decorativos. Mónica, creo que es una actividad muy acertada para generar en los niños el sentido de pertenencia por su región y desarrollar en ellos la actitud emprendedora de identificar oportunidades en el entorno a través de la observación y generar la posibilidad de emprender acciones significativas para sus vidas.
¿Eras consciente del alcance que tiene esta actividad? ¿Lo habías planeado con este propósito en tu plan de aula? Creo que de ahora en adelante podrás fortalecer estas y muchas otras actitudes emprendedoras teniéndolo claro y definido desde la misma planeación. Yo tengo que contarles una clase que desarrollé la semana pasada con estudiantes de décimo. Resulta que yo acostumbro a realizar actividades de educación experiencial y llevo a los estudiantes a afrontar retos físicos. Esto me ha permitido trabajar una dimensión de mis estudiantes poco explorada, aquellas acciones que le producen miedo y que de una u otra forma debe enfrentar y sortear. Recuerdo que en esta actividad los estudiantes prácticamente deben tener los ojos vendados y en todo momento contar con la ayuda y orientación de sus compañeros. Este tipo de actividades incentivan a asumir riesgos, confiar en sí mismos y en los demás, pero la verdad yo no tenía presente que esta era una actitud emprendedora que me había propuesto fortalecer en mi clase. De ahora en adelante pensaré en fomentar estas y otras actitudes. Profesor Rolando, lo que usted hace con sus estudiantes, de una u otra forma, permite afianzar la confianza en sí mismo. Sería importante acompañar estos ejercicios con una actividad de cierre en la cual los estudiantes comprendan la importancia de superar los miedos, enfrentar situaciones desconocidas y asumir riesgos para lograr lo que se proponen. Lo felicito, profe. Sin embargo, esto es algo que se debe hacer explícito en el plan de clase, que no quede como simple actividad. ¡Qué interesantes actividades! Veo que este ejercicio de análisis se debe hacer en todas las áreas para reconocer lo que venimos haciendo y a partir de allí hacer la propuesta de fortalecimiento en torno a las actitudes emprendedoras, lo cual se debe evidenciar en los planeadores. En síntesis, lo que debemos hacer en este espacio de formación es identificar en el plan de área las competencias a desarrollar en la clase y las actitudes emprendedoras a fortalecer desde dichas competencias en la clase. Elaborar un plan de aula donde se definan las actividades y estrategias a realizar, teniendo en cuenta que éstas contribuyan al desarrollo tanto de los conocimientos como de las habilidades y las actitudes emprendedoras definidas en las competencias. Estructurar actividades y estrategias de evaluación que permitan evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias y en ellas la manifestación de actitudes emprendedoras. Y finalmente, identificar los recursos de apoyo requeridos. El desarrollo de planes de área a través de las clases aporta en la formación de una cultura para el emprendimiento cuando propicia un ambiente didáctico y de aprendizaje centrado en el desarrollo de competencias para la vida y aprendizajes significativos que se puedan materializar en acciones emprendedoras. Su planeación, ejecución y evaluación se hace teniendo en cuenta los siguientes aspectos. A. Determinar un diagnóstico que permita identificar necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes. B. Planear estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje que fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas y logren desarrollar de manera explícita las actitudes emprendedoras. C. Mantener una comunicación efectiva con los estudiantes implicados, de tal manera que se retroalimente el proceso y se realicen los ajustes necesarios. D. Establecer criterios de evaluación orientados a evidenciar, además de las competencias básicas y ciudadanas, actitudes emprendedoras de los estudiantes. E. Desarrollar evaluación de las actividades en las que se manifiesten actitudes emprendedoras en los estudiantes. Compañeros, es importante mantener la coherencia entre lo que se describe en los planes de área y lo que se desarrolla en las clases. Por esto es necesario organizar y enriquecer nuestros planes de aula con lo que hemos integrado en los planes de área para fortalecer la cultura del emprendimiento. Veamos estos ejemplos de plan de aula donde se fomentan actitudes emprendedoras. Allí podremos visualizar algunas actividades y estrategias que nos pueden guiar para nuestra propuesta institucional.
Lo invitamos a que analice algunos ejemplos de planes de clase o de aula que seguramente servirán de orientación para el diseño y desarrollo de la propuesta de articulación de las actitudes emprendedoras y las competencias básicas y ciudadanas en la dinámica de las clases. Profesores, después de analizar estos ejemplos, observemos cómo el plan de aula es un elemento del plan de área donde se define la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje a vivenciar en las clases y se definen los procesos de aprendizaje que se generarán en estas. La planeación de las clases debe ser de manera amplia y estructurada, coherente con lo establecido en el plan de área. Existen múltiples actividades y estrategias de tipo individual y grupal que permiten fomentar el desarrollo de las diversas actitudes emprendedoras. Se requiere conocerlas, planearlas y ajustarlas a las características de los estudiantes y del contexto en el que se desarrollan. Desde todas las áreas y en todas las clases es posible contribuir al desarrollo de una o varias actitudes emprendedoras. Entonces, equipo líder, los invito a que realicemos una propuesta de cómo estructurar los planes de aula en nuestro establecimiento educativo para integrar en ellos el desarrollo de las actitudes emprendedoras y planeemos la manera de implementarlo en todas las áreas del plan de estudios. El equipo líder del establecimiento educativo Colombia Emprende ha decidido iniciar el fortalecimiento del desarrollo de las actitudes emprendedoras desde el plan de aula. Si su establecimiento educativo desea iniciar el proceso de fortalecimiento curricular a través de este espacio de formación, lo invitamos a que desarrolle la actividad de aprendizaje, reestructuración y mejoramiento curricular del plan de aula que encuentra en la plataforma. Con esta actividad concluimos la segunda parte de esta unidad. Luego de desarrollarla podrá continuar con la tercera parte.